El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy está usted en el tema sobre la mesa, el tema de las atrocidades. Lamentablemente, este año, el año pasado, se ha caracterizado por tener pues muchos eventos violentos. Y esto no quiere decir que de alguna forma sí no sean los números exactos, porque este reporte que da a conocer Causa en Común, que dio a conocer esta semana, precisamente habla de hechos que se registraron en el país y que la prensa los ve. Víctor Hugo Hernández, como siempre, en análisis con nosotros aquí en el tema sobre la mesa. ¿Qué tal? El tema, ¿Qué tal? Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El tema de las atrocidades estamos hablando. A ver, vale la pena diferenciar, me parece, yo empezaría con eso, Víctor. El tema, por un lado tenemos el reporte del INEGI, que da a conocer hasta con un año de, digamos, desfasado, datos muy precisos, exactos del número de actas, del número de hechos que se presentan, y que hemos hablado de este reporte del INEGI, que me parece que es muy completo, pero lamentablemente llega con muchos meses desfasados. Acaban de dar a conocer apenas algunos datos preliminares del primer semestre del 2023. Entonces, bien, hay un desfase. Datos oficiales tenemos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que lleva una contabilidad día con día de los eventos, de los hechos que ocurren en este país, de los delitos, de los homicidios, y que la autoridad ha venido tratando con una nueva metodología de presentar datos que vayan a la baja. Y por otro lado, tenemos este reporte que publica este organismo ciudadano que se llama Causa en Común, que se llama, sí, la Galería del Horror. Y vaya que es una galería del horror de todas las atrocidades que han venido ocurriendo y que ellos llevan con reportes de la prensa, es decir, lo que reporta la prensa de diferentes hechos policíacos, de seguridad o de inseguridad que se han presentado en el país. Y me parece que, bueno, no es comparable uno con otro, pero me parece que todos tienen, desde luego el del INEGI, el del Secretariado y este de atrocidades, tienen su valor, Víctor. Sí, Raúl, mira, complementando lo que dices, en un país, ya lo habíamos comentado anteriormente en alguna ocasión, un país en el que no estamos acostumbrados a decisiones, donde no tenemos así sobre los hechos que ocurren, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en muchos otros, que tenemos datos dispersos, pues se pondera mucho los datos del INEGI, que es una de las pocas instituciones que con rigor hace una medición de los principales acontecimientos de este país y de los sucesos y de lo que le importa a los mexicanos y de lo que le interesa. Por otro lado están los datos de gobierno, que debo decirte, tenemos una larga tradición de datos oscuros o de malintencionados. No es solo este gobierno quien lo hace, prácticamente todos los gobiernos modifican las cifras, las lecturas, las transforman, las acomodan de acuerdo al discurso y a la narrativa para no verse fracasados o para no verse mediocres en cuanto a sus resultados. Eso ya lo sabemos y de ahí la desconfianza por lo que son los datos oficiales. Por eso el valor de este tipo de trabajo como este de atrocidades y eventos de alto impacto, Galería del Horror, porque vienen de una sociedad civil que de algún modo es despreciada por el presidente, pero que tiene su intención de poder por lo menos que no perdamos esa capacidad de asombro y esa capacidad de indignación ante hechos que, la verdad, sí, estaba yo viendo las estadísticas y es terrible los datos que presenta, y eso los que reportan los medios de comunicación. ¿Cuántos otros hay en el día a día en este México violento que por una u otra razón no llegan a los grandes medios y como tal no llegan a las grandes planas de los periódicos? Pero la verdad, este tipo de trabajos, aunque el presidente los desprecia y señala que forman parte de una embestida en contra de su gobierno, son de mucha utilidad para gente como nosotros y otro tanto que quiere estar bien informado. Ese es el gran problema de esto, Víctor, lo hemos comentado en algunas ocasiones. El problema es que el presidente no ve el problema de inseguridad como un tema a resolver. El presidente lo ve como un ataque a su gobierno. Y mientras sea esa la visión dentro de este México polarizado, va a ser muy difícil que pueda avanzar y que haya propuestas que de alguna forma mejoren el tema de la seguridad. Y lo hemos dicho, no es que todo el país esté incendiándose, no.
pero estas zonas donde lamentablemente están muy focalizados también los temas de inseguridad, no ha sido suficiente lo que de alguna forma se ha propuesto como una estrategia de seguridad. Y me voy a los datos de lo que dice este reporte de atrocidades. Sí, ¿qué es una atrocidad? Vamos definiendo, de acuerdo a lo que dice Causa en Común. Atrocidad es el uso del exceso de la fuerza para provocar daño, ¿sí? Y esto es desde, lógicamente, el exceso de violencia, es decir, utilizar armas de fuego, armas blancas, lo que hemos visto en estos hechos tremendos que han ocurrido en diferentes partes del país, lo que está pasando hoy en el estado de Chiapas, lo que está pasando hoy en el estado de Guerrero, lo que está pasando hoy en los límites de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Esos son precisamente los hechos. Pero este recuento que hace el 2023 Causa en Común, ¿sí? Trata de alguna forma de delimitar ¿cuáles son estos hechos? Tortura, por ejemplo, ¿sí? Es el principal atrocidad que ellos detectan en reportes de prensa en diferentes partes del país. Asesinato de mujeres con crueldad extrema. Bastaría solamente un asesinato, sí, pero aquí tiene esos calificativos adicionales de crueldad extrema, mutilación, descuartizamientos, destrucción de cadáveres, lo que encontramos en las fosas clandestinas que tenemos regadas en todo el país, donde los delincuentes destazan los cadáveres de sus víctimas precisamente para poder seguramente manejar o para mostrar precisamente la crueldad de hechos de este tipo, ¿sí? Actos violentos contra una autoridad también está considerado como una atrocidad, violación agravada, las fosas clandestinas, asesinato de niños y de adolescentes, el quemar cadáveres, en fin, todo esto que forma parte de esta galería del horror, como lo llaman ellos mismos, sí, y que están enumeradas, por cierto, en su reporte ampliado, están enumerados todos estos hechos que lamentablemente lastiman a la sociedad. Y hay una cosa que pareciera que contrasta, ¿no? Por un lado, sí, las atrocidades han aumentado de acuerdo al reporte que presenta Causa en Común, han aumentado entre el año 21, entre el año 2022 y el año 2023, cosa que contrasta con lo que Secretaría de Seguridad Ciudadana está presentando y presume una disminución. Disminuciones importantes, Víctor. Hasta de un ¿Cómo 20%. entenderlo? Así es. Definitivamente, volvemos al punto, ¿no? O sea, los datos, cómo se manejan, las cifras y los números. Hay que reconocer que este estudio, a su vez, acepta que no es un estudio exhaustivo o completo en cuanto a que no mantiene el rigor de que podría tener otro tipo de estudio, porque se refiere fundamentalmente a las notas publicadas en muchos de los medios de comunicación. Pero sí nos lleva a algo que yo creo que es fundamental, la definición de atrocidad y de horror, que son lo que bien señalabas tú, esa manera cada vez más cruel y atroz de acabar con la vida de alguien, de destrozar, de mutilar, que casi siempre tiene como objetivo generar miedo, generar terror, ya sea en el otro grupo contrario o en la sociedad, a fin de que digas, mira lo que te podemos hacer en caso de que no te alinees o te opongas a nuestro proyecto. Yo creo que el valor de ese trabajo, Raúl, y vuelvo a insistir, está en eso, en que nos mantiene viva la indignación y el asombro que no debemos dejar que se termine y que se vuelva normal. ¿Cómo nos hemos vuelto y cómo hemos normalizado la violencia, Raúl? Todos los días damos notas de masacres, todos los días damos notas de ajusticiamiento. En este país los policías mueren todos los días y nada más los contamos como un número más. Y la definición del gobierno, sentimos la muerte, lamentamos el fallecimiento, buscaremos hasta las últimas circunstancias, vamos a aclarar y ahí muere y nos vamos hasta el crimen del siguiente día y así una estela en la que dices tú, bueno, pues matar y morir en este país es de lo más normal, cuando no es así, Raúl. Ese es el asunto. Y que ahí también ya hemos hablado de esta percepción, en donde a veces la ciudadanía, los ciudadanos, nos hemos venido acostumbrando a esto, ¿no? Mientras no te toque. Exacto, mientras en tu ciudad, en la esquina, en la colonia donde vives, sí, ocurre un hecho de violencia, oyes los balazos, oyes las ambulancias, las patrullas, sí, pero normalmente
damos por hecho de que las personas, las víctimas de este tipo de hecho, algo habían hecho. Eso es lo que nos han dado a entender las autoridades, con que es que eran, como el mismo presidente lo hizo con los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, ¿sí? Que ya anticipadamente señalaba es que tenían que ver algo con drogas, ¿sí? Hace un juicio. O sea, se revictimiza desde luego a las personas y lamentablemente es algo tremendo. Y bueno, lo que estamos viendo, la forma en cómo la sociedad se empieza a defender y cómo la falta de un Estado de Derecho hace cosas como las que estamos viendo, ¿sí? Niños menores de edad otra vez armados para crear guardias en diferentes partes de Chiapas. Hemos visto el tema de los desplazados que hay precisamente allá en Chiapas, aquí en la zona de Santa María del Oro, en el estado de Jalisco, gente que prefiere mejor dejar su lugar, ¿sí? Ante los hechos de violencia, porque nada te garantiza, el Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, este tipo de reportes, si bien, como tú dices, no tienen el rigor estadístico, sí, porque vienen de reportes de medios de comunicación, de los hechos que pasan en diferentes partes del país, sí de alguna forma colabora en esta visión, lamentablemente, que está pasando en muchas partes del país, esperando una respuesta, porque aquí la pregunta es, bueno, ya estamos todos, sí, claros de que este va a ser el sexenio con más homicidios, este va a ser el sexenio con más desaparecidos. ¿Pero qué sigue, Víctor? Fíjate, Raúl, antes de contestarte eso de qué sigue, déjame decirte esto. Finalmente, este tipo de trabajos, cuando los cruzamos con los datos del INEGI, con los datos que da el gobierno federal, con los datos que surgen en los estados, vamos obteniendo cifras. Y yo te podría decir, y seguramente coincides conmigo, Andrés Manuel López Obrador lleva a este día más de 160,000 asesinatos en su administración. Peña Nieto se quedó con 156,000, números más, números menos, pero básicamente esos. Y Felipe Calderón con 120,000. Ese tipo de datos son los que te ayudan a entender si una administración fracasó o no fracasó, al menos en este tema que tiene que ver con el tema de la delincuencia. ¿Qué sigue, Raúl? Exigirle a los que vienen, exigirle a los aspirantes que nos digan cómo van a entrar a resolver este problema. Que se definan en cuanto a qué va a hacer el ejército, qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a pasar con las policías locales, qué va a pasar con la relación con Estados Unidos, el tema de las drogas, la legalización. Ahí es donde debe de haber definiciones de los aspirantes para saber hacia dónde vamos, porque si todo sigue siendo ponderar triunfos, ponderar logros pasados o los logros de esta administración o criticar, no vamos a avanzar. Ese también es un gran tema, ¿no? Muchas veces, y siendo desde luego autocríticos, no solamente con la crítica se resuelven los problemas, sino cuál es la solución que va a haber, ¿sí? El otorgar recursos a las policías municipales, desde luego, todo lo que sea necesario para que todo el proceso de sistema de impartición de justicia mejore, desde el primer respondiente, que es el policía, que el policía municipal, estatal o el federal, la Guardia Nacional, que llegan a un delito, sí, que de alguna forma haya una sanción a quien viole la ley y no simplemente estemos en este círculo de la gran impunidad donde los delincuentes saben que la probabilidad de que te detengan, la probabilidad de que inicie un proceso contra ti y que te sentencien es mínima. Mientras siga este proceso y mientras no se fortalezca todo este proceso de seguridad, va a ser muy complicado. Sí, se le ha apostado este sexenio a la Guardia Nacional con presencia solamente, porque no confronta, porque no hay una acción para poder de alguna forma combatir el delito, sino es reactivo todo. Y las policías municipales, las policías estatales, abandonadas a su suerte, ¿sí? Y esto de alguna forma tampoco se le ha metido el interés. Sí, que los próximos gobernantes, hablando desde el presidente de la República, sí, hablando de los nuevos gobernadores, de un Congreso que sea desde luego propositivo y crítico a lo que sucede y no simplemente un Congreso que esté sometido a los caprichos del Poder Ejecutivo, Víctor.
o a la demagogia y al discurso y a la narrativa de que nada pasa, o la displicencia de los gobernadores que también se lavan las manos. Raúl, hay que mejorar las fiscalías, hay que reconvertir la Fiscalía General de la República, hay que acabar con esa relación políticos-delincuentes, hay que fortalecer las policías locales, hay que hacer más investigación, hay que meterse a las finanzas del crimen organizado. Hombre, no son recetas de uno, es lo que han hecho en otras partes para salir adelante y yo no sé por qué aquí no se hace. Lamentablemente sí esto. Gracias, Víctor. Ahí está el tema sobre la mesa de este día. Te mando un saludo, Las Raúl. atrocidades y el reporte de Causa en Común está disponible. Cualquier persona lo puede acceder a él a través de ese portal de Causa en Común. Las atrocidades, lamentablemente, que sí padecemos en nuestro país. Este es el tema sobre la mesa, lo esperamos mañana y desde luego usted puede escuchar el podcast del tema sobre la mesa en Spotify, entre otras plataformas. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.